chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a conocer un poquito más de la cultura egipcia y así ampliar nuestros conocimientos en la torcatilla. Para esto tenemos como invitados a la profe Sonia y al profe Alejandro, licenciados en sociales. Entonces, bienvenidos. Profe Alejandro, cuéntenos un poquito más sobre la cultura egipcia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El pueblo egipcio tenía una formación muy interesante, política, económicamente, estaba basada en que era la clase alta y la clase baja, y cada uno tenía una formación política totalmente diferente. La clase alta estaba manejada por el faraón, quien a su vez era un dios. Él se empoderaba tanto de su posición que terminaba convirtiéndose en ese gran dios de los egipcios, y obviamente no era permitido que lo vieran las clases bajas, que era un pecado mortal. Entonces, para eso se comunicaban con los sacerdotes y el gran visir, que era como el gran ministro que se encargaba de manejar toda la parte económica, la parte, y de hacer transmitir esos grandes mensajes del faraón y de responder al faraón en caso de que algo pasara mal. En la clase baja, esa formación estaba manejada por los sacerdotes se encontraban en la punta de la pirámide y ahí venían lo que eran los arquitectos, los guerreros, y obviamente en el último de la escala estaban los esclavos, que eran la parte fundamental de ese gran imperio, fueron quienes hicieron las diferentes obras, las grandes pirámides que conocemos nosotros, precisamente por orden del gran faraón, para hacer un homenaje a lo que, a lo que fue su vida. Bueno, profe Sonia, cuéntenos cómo era esa organización aquí en las culturas mesoamericanas. Bueno, Leito, con el agradecimiento por invitarme a este espacio tan bonito y con el saludo para cada estudiante de los grados sexto y séptimo, pues de mi parte, muy contenta de estar acá. Yo sé muy bien que con el profe Alejandro han alcanzado ya un recorrido muy interesante de todo lo que son las civilizaciones antiguas y en eso, por ejemplo, ya estamos en un momento en el cual tenemos muy claro que cuando se habla de civilizaciones antiguas no solo estamos refiriéndonos a ese grupo de civilizaciones de Europa o de Asia o incluso de África, sino que a la par de esas civilizaciones que, por supuesto, tuvieron un desarrollo magnífico en muchísimos campos, aquí en América había también unas civilizaciones absolutamente brillantes, con un montón de inventos, con una organización social y política absolutamente fascinante. Es muy importante ver que en esas culturas aborígenes de América ya existía ese principio de organización social, identificaban precisamente la figura de un líder llamado gobernante que, digamos, daba la orientación sobre lo que era mejor para la comunidad, porque para este grupo de civilizaciones lo importante no era un bienestar individual, sino un bienestar colectivo, que cada quien tuviera un rol de acuerdo con las tareas que desempeñaba, que no solo beneficiara de manera particular a una persona o a una familia, sino a la comunidad en general, Leo. Muy interesante. Pues les cuento que la agricultura fue uno de los aspectos más sobresalientes en la cultura egipcia. Parece ser que fue donde empezaron algunas culturas nómadas volverse sedentarias alrededor del Nilo, del delta del Nilo, y allí cultivaban, porque en una época del año subían sus niveles y luego bajaban dejando una capa de limo y era el sustrato para producir varias plantas, por ejemplo, legumbres, habas, garbanzos, lentejas, hortalizas, por ejemplo, como el pepino, el hinojo, la lechuga, el eneldo, y cereales. Mire de dónde viene el trigo. Ellos cultivaban el trigo, la cebada y el mijo, pero además tenían aromáticas como el tomillo, el laurel, el romero, y también cultivaban vid. Ellos también tenían animales, por ejemplo, las vacas, y ellos las usaban para el tiro, para arar y remover el limo, pero también para tomar la lechecita. Tenían también ovejas, cabras, cerdos, y como estaban tan cerca del río, pescaban, tenían gansos, patos que también aprovechaban sus huevos y era muy común los huevos de avestruz en esa cultura. De todo esto se alimentaban, tenían una buena variedad de alimentos y de animales. Cuéntenos cómo eran las culturas mesoamericanas, profe Alejo. No, pues mira, Leito, que no era muy diferente. Ellos manejaban diferentes tipos de cultivos. Cultivaban era precisamente el maíz y los tubérculos. Los animales que manejaban ellos o que tenían ellos en su huerto eran pues los cerdos, manejaban algunos, lo que es el tapir, lo que conocemos como el chigüiro. Luego también cazaban algunos animales como el venado, que manejaban mesetas, mesetas para cultivo, y es la herencia gastronómica que nos dieron
obviamente esas culturas ancestrales mesoamericanas. Ok, profe, pues les cuento que en Egipto también tenían muy avanzada la medicina. Utilizan varias plantas para obtener el principio activo y así poder curar algunas enfermedades, pero también trabajaban fracturas en donde recomponían huesos y todo esto gracias al proceso de momificación. Entonces ellos tenían muy avanzada la anatomía, conocían muy bien el cuerpo, llevaban sus cuerpos a Elibú, que era un sitio en el Nilo en donde podían lavarlo y como purificarlo, y luego lo llevaban a Pernefar, que es un sitio como una mesa en donde hacían el proceso de evisceración, que era hacer una incisión al lado izquierdo y le sacaban todas las vísceras, los pulmones, los intestinos, el hígado, el estómago y también el cerebro, todos lo sacaban, solamente le dejaban el corazón, porque ellos creían en la vida en el más allá, creían que era el centro de los sentimientos y de las emociones y que lo iban a necesitar para el más allá. Además de eso, al sacar esas vísceras, tenían unos vasitos con los hijos de Horus. Entonces, por ejemplo, Amset tenía una cabeza humana y ahí guardaban el hígado. Api tenía una cabeza de babuino y ahí guardaban los pulmones, que Sechenefue era una cabeza de halcón y ahí guardaban los intestinos. Y Duamofet era con la cabeza de un chacal y ahí guardaban el estómago. Además de eso, hacían un proceso de deshidratación con una sal que se llamaba natrón. Y de esta forma, luego de estar eviscerizado, lo llenaban de sales y especies que hacían que se conservara por mucho tiempo el cuerpo. Tenían que tenerlo familias de vendas de lino para poder hacer el proceso de momificación. Después de hacer el proceso de momificación, los enterraban en un ataúd que se llamaba sarcófago de sicomoro, que era una planta muy común en esta región en esa época. Entonces, cuéntenos, profe, cómo es ahora el proceso aquí en las culturas mesoamericanas, profesora Sonia. Bueno, mira que precisamente este tipo de civilizaciones antiguas se encuentran en muchas prácticas, en muchas creencias, a pesar de estar ubicadas geográficamente en unos puntos del planeta tan alejados. Eso, por ejemplo, ha constituido un campo de estudio muy fascinante durante muchísimo tiempo de muchas personas dedicadas a la arqueología, a la antropología, a diferentes áreas de las ciencias sociales, porque así como lo mencionas, Leo, en el caso de la cultura egipcia, las culturas mesoamericanas también asumían, por ejemplo, la muerte como la continuación de un viaje. Entonces, para ellos, la muerte tenía una connotación muy distinta a lo que de pronto, pues particularmente hoy, que hay un sentimiento más de tristeza, pues por supuesto por la ausencia, pero a pesar de que en esas civilizaciones antiguas también existía la tristeza por la partida, había sobre todo un espacio para la fiesta, para la celebración, porque lo que implicaba la partida de esta vida terrenal de cualquier persona era la continuación del viaje que había iniciado desde el vientre materno en la concepción, en una primera etapa, que luego pasaba pues al desarrollo de su vida terrenal, todas las etapas pues de su crecimiento hasta llegar precisamente a su muerte aquí en esta etapa terrenal y para continuar el viaje en otras etapas y en otras fases. Entonces, estas culturas antiguas asumían como un viaje esto y también muchas de ellas, especialmente las centroamericanas, desarrollaron procesos de momificación muy similares a los que Leonor está describiendo en el caso particular de las culturas egipcias. Los mayas, los aztecas, incluso aquí en la región del sur los incas, también hay muchos registros que muestran los procesos que tenían para momificar cuerpos y que efectivamente, como digo, a pesar de estar en unas zonas tan distintas del planeta, tienen muchas similitudes. Muy interesante, profe. Y veamos cómo era el papel de la mujer. Las mujeres en Egipto tenían igualdad ante la ley. Ellas podían ser administradoras de sus bienes, trabajaban en diferentes negocios, se instruían en artes, tocaban el arpa, danzaban, podían ser faraonas, sacerdotisas, podían cumplir funciones públicas, podían ser escribas, de todo había en esta cultura. Y también
cuando se casaban no perdían su apellido de solteras. Si se divorciaban, ellas podían seguir disfrutando de sus propiedades. Cuéntenos cómo es esa situación aquí en las culturas mesoamericanas, profesora Sonia. Bueno, pues hay muchos grupos, no todos, que también muestran en su estructura un fuerte componente de poder de parte de las mujeres, y es también algo que a veces aparece desapercibido tal vez por el peso que se le da a la tradición de que los hombres, como en esa idea de que son los jefes del hogar, digamos que como que han desplazado ese rol de liderazgo de las mujeres. Lo que sí es cierto es que las mujeres siempre han tenido un papel protagónico, y en el caso de las culturas mesoamericanas y en general pues como de toda la región del continente, lo que vamos a encontrar son muchas culturas en las cuales incluso las mujeres, por esa condición de ser dadoras de vida que yo les conversaba hace un ratico, eran digamos, las personas más apreciadas precisamente por ese acervo de la fertilidad, pero además porque efectivamente hay muchos registros que muestran las capacidades de liderazgo que tenían al interior de su comunidad. Por ejemplo, cuando de repente venían invasiones de otros grupos. O hay experiencias, registros históricos que muestran cómo muchas mujeres tomaron el liderazgo, organizaban a sus pueblos y a sus comunidades para repeler esos ataques. En otras ocasiones tenían la capacidad de negociar y poder llegar a ciertos acuerdos frente a esas invasiones de algunos grupos de otros territorios, y eso precisamente, como les digo, a veces no se muestra, pero existió. Entonces vemos que hay algunas similitudes entre las dos culturas. Bueno, profe Alejandro, cuéntenos qué va a pasar más adelante con Alejandro Magno. Precisamente dentro de Egipto va a surgir un personaje muy importante. Debidamente en Egipto es donde le van a dar como ese pie para empezar a generar un imperio grandísimo, y vamos a conocer uno de los hombres más importantes de la historia antigua. Bueno, el primer hombre importante, luego viene otro que es Jesús, pero este gran guerrero que es Alejandro Magno, va a empezar a guiar ese proceso y va a unir esas culturas, esa cultura griega, esa cultura macedonia, esa cultura con la cultura babilónica, con la cultura de Mesopotamia. Asimismo va a ir a Persia, India, va a conquistar el mundo, va a ser el primer gran conquistador del mundo. Y este personaje nos demuestra cómo se puede hacer y cómo se puede lograr este gran proceso. Están todos invitados a escuchar esta gran historia. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a acompañarlos el día de hoy. Profe Sonia, profe Alejandro, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Chao. Gracias, Leito. Chao. Chao, chicos.